Buenas noches. Estamos en Radioactivo.tv, el mejor programa de toda la cadena del Cuervo, alias, ¿cómo se dice cuervo en inglés, güey? Buddy. El Raven. ¿Cómo es prieto el güey? Por eso le dicen el Cuervo. Y tiene una narizota así. No sabe. Luego se las va a enseñar a todos ustedes. Hoy está con nosotros, como siempre, Chavaboy Estrada y el doctor Arturo Jax. Buenas noches. Entonces invitamos hoy al doctor Jax por varias razones. Y no trajiste el saxofón tampoco. La próxima te prometo que lo traemos. El doctor Jax, aparte de ser médico cirujano del corazón, alias cardiólogo, es músico, poeta y claro que está un poco loco. Y entonces también del corazón. Del corazón. Músico y poeta para ayudarte con el corazón. Ayudarte con el corazón. Qué bueno. Porque cantándote este son. Que no le pego aquí porque suena Sí, feo en el micrófono, ¿te acuerdas? Así es. Sí, así que no hay que pegar en la mesa. Bueno, hoy vamos a platicar con el doctor acerca de cómo poder reconocer si está sufriendo un ataque cardíaco. Claro, y adelante. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación al programa. Un saludo a todos los escuchas, a todos los que nos están viendo. Y bueno, ahora se sabe en la actualidad que la principal causa de muerte en todo el mundo precisamente son los ataques cardiovasculares, ¿no? Los eventos cardiovasculares, entre ellos pues el infarto al miocardio o el infarto al corazón. Es una enfermedad que ha venido tendiendo, repito, a ser la causa de mortalidad principal en todo el mundo. Antes eran otro tipo de enfermedades las que se presentaban, ¿no? Ahora son los ataques cardiovasculares. Se ha atribuido esto a los cambios climáticos, a los cambios en la alimentación de la gente, las alteraciones del colesterol. Debe haber y existen factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular, de ellos lo que se conoce como la isquemia cardíaca. ¿Qué es la isquemia cardíaca? Es la falta o la disminución del flujo de sangre a través de las arterias coronarias, que son los que le dan el oxígeno al corazón, el órgano que trabaja las 24 horas del día durante los 365 días del año. Dentro de estas arterias se van formando placas que se conocen coloquialmente como placas de colesterol, las cuales disminuyen el flujo y se presenta la famosa angina de pecho, que es un dolor opresivo a nivel del pecho. O sea, que duele un chingo y sientes ahí, chico. Exactamente, sientes que te vas, como dijera aquel, ¿no? Uh-huh. La abuelita de Pepito, ¿no? Pues murió de lépera. Se murió el lepra. No de grosera, Porque empezó a chinga. Entonces, disminuye el flujo a través de las arterias del corazón. A pesar de que estas placas y en las arterias corre sangre, las placas de colesterol sangran. El cuerpo, como un mecanismo de defensa, manda plaquetas, se forma un trombo dentro de la arteria, deja de pasar sangre a cierto territorio del corazón y es cuando se presenta el infarto. El infarto puede ser causante de una muerte súbita, dependiendo de la o las arterias afectadas, o simplemente ser una pequeña región del corazón, que son los pacientes que sobreviven a este tipo de eventos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Sedentarismo, la gente que no hace ejercicio. El estrés es uno de los principales factores de riesgo. Yo quería preguntarte, bueno, se entiende muy claro que la gente que no hace ejercicio, pues bueno, que está sentadito, el caminar a tu trabajo, tu actividad diaria, subir escaleras, las amas de casa o las que están haciendo su quehacer, el señor que pues, se va a chambear y que está en el escritorio, sí, pero también pues, está el otro que tiene actividades, que todo el tiempo está moviéndose en la ciudad o yéndose a visitar clientes. ¿Ese también es una especie de sedentarismo o tiene que ser enfocado directamente a hacer ejercicio específicamente? El ejercicio cardiovascular
por excelencia, el que se reconoce en todo el mundo, es caminar, ni siquiera trotar, ni siquiera correr, 20 cuadras diarias, o el equivalente, lo que tú me mencionabas. Hay gente que llega a su trabajo y en lugar de subirse al elevador, se avienta a los pisos por las escaleras, todo eso funciona. El principal factor de riesgo es el estrés. Se relaciona mucho la enfermedad cardiovascular al estrés, al aumento del colesterol, de los triglicéridos en sangre, que son los que van formando la placa de ateroma, que se conoce científica o médicamente hablando. ¿Y qué pasa en la parte del estrés? Pues es que yo alguna vez lo comentaba, pues ahorita lo que nosotros podemos llamar estrés es que voy a llegar tarde o el tráfico y todo eso. Pero antes el estrés, platicamos antes de entrar aquí al programa, de la revolución. Sí. Eso sí era estrés, porque pues ibas caminando y ¡pam! Balazo. Sí. O era estrés porque ya venían por tu rancho. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué, si ahorita nuestro estrés es relativo, y por qué antes no había tanta enfermedad como lo mencionaste empezando el programa, por qué ahorita sí el estrés es un factor cuando consideramos que la vida que hoy tenemos en teoría es menos estresante? No, pues una cosa es vivir hasta los 35 años y morirse, y otra cosa es ser longevo y morirte a los 90. Pero claro que se tipifica cada enfermedad y cada cosa que te mueres, pero nuestra longevidad ha aumentado considerablemente de la revolución a la fecha. Claro. En la revolución no había penicilina. Sí. ¿No? El hecho de... Te daba sífilis y... Pues eso te estresaba. Puta. Imagínate, Sí. Imagínate. El hecho de que existan o coexistan factores de riesgo en una persona no quiere decir que la persona vaya a desarrollar la enfermedad como tal. De hecho, todavía no hay estudios 100% científicos que comprueben la causa de la formación de placas de ateroma. Eso es importante. El factor dietético, la obesidad, son factores de riesgo. Claro. El tabaquismo, el alcoholismo, el factor herencia, la herencia, son, repito, factores de riesgo que puede hacer que la gente se enferme el corazón. Repito, no quiere decir que los que tengan esos factores van a enfermarse, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿Cómo reconoces un ataque cardíaco? La prueba la tenemos aquí. La prueba viviente está aquí, señores. La prueba viviente. ¿Cómo reconoces una persona? Bueno, de entrada, ahorita, a través de las guías internacionales, se recomienda a las personas mayores de 35, 40 años que se hagan un check-up cardiovascular por lo menos una vez al año. Más aún si ellos tienen factores de riesgo que ya mencionamos. ¿Cómo puede detectar el paciente su enfermedad? Hay una situación que se llama angina de pecho, que es típica. ¿Y por qué es típica? Es el clásico dolor en el pecho, en el centro, que se irradia hacia el brazo izquierdo, hacia los dos dedos de la mano izquierda. A veces se acompaña de sudoración. ¿Qué dedos? Normalmente el anular. ¿Sí? A veces se acompaña de falta de aire, que se conoce como disnea, sudoración, que se conoce como diaforesis, estado nauseoso. Esa es la angina típica. La angina atípica puede ser a veces que el dolor se presente nada más a nivel del cuello. Algunos pacientes lo refieren como un dolor de muelas, un dolor de dientes, una odontalgia. A algunos pacientes les duele la nuca. Esa es la angina atípica. Ante la presencia de este tipo de síntomas o sintomatología, aunado a los factores de riesgo, el paciente tiene que acudir con el médico. Llámese cardiólogo, llámese médico internista, llámese médico general, porque es un paciente que en un momento dado se debe de estudiar. Lo ideal, obviamente, es ir con el cardiólogo. Se debe estudiar. ¿Cómo se estudia? Pues, aparte del cuadro clínico que empieza uno a sospechar, la toma de un electrocardiograma a veces nos da datos de que hay isquemia o alteración de la circulación, o los diferentes métodos ahorita de diagnóstico, que son una prueba de esfuerzo en banda, en bicicleta, ecocardiogramas dirigidos a ver la función y la movilidad cardíaca, incluso hasta llegar al cateterismo coronario, ¿no? Donde se inyecta un medio de contraste a través de las arterias coronarias y ahí se ven las placas de ateroma. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿esta enfermedad la desarrollas? Porque yo puedo ir ahorita a un check-up contigo, me dice, oye, está todo bien.
y voy hasta el año que entra, y ya nada más que no llego al año que entra. ¿Qué periodo tiene la enfermedad de desarrollo? ¿Puede ser muy rápido? ¿Puede ser muy lento? ¿Lo puedo detectar a lo largo de los años? Es muy variable, Es muy muy variable de cada paciente a cada paciente. Pero generalmente, repito, paciente con factores de riesgo, lo ideal, incluso yo lo he llegado a pensar, hacer un check-up por lo menos cada año, incluso hasta cada 6 meses. ¿No? Y en tu experiencia, cuando han ido los pacientes, que alguien que sí se cuida, que tiene esa atención, ¿lo has detectado? Afortunadamente, la mayoría de los pacientes, afortunadamente que se hacen check-up, sale negativo. Ah, ok. Pero el paciente que te llega refiriendo, oye, pues me duele el pecho cuando subo escaleras, cuando tengo actividad, sudo, se me sube la presión, ese es otro factor de riesgo. Son pacientes que sí deben de ser bien protocolizados para estudiarlos y descartar que no tengan una enfermedad de las arterias coronarias del corazón. Sí, claro, importante, porque por eso hay tanto evento de muerte súbita. Los pacientes que se infartan, llega a suceder también con cierta periodicidad, pero en un chequeo, en un check-up, en una revisión, en escuchar el corazón, en checar la presión, de hacer un electrocardiograma, se puede detectar con un alto porcentaje de seguridad si ese paciente está enfermo de corazón. Okay. Así es. Mira, ¿Y tú en tu actividad, Tosco, no sientes que te falta el aire cuando estás en tu actividad? A veces, Sí. a veces sí. A veces sí. A ver, no te voy a mentir. Oye, ¿se puede morir de amor? Sí, claro. Finalmente es, bueno, de amor, no, de hacer el amor, sí, claro, la famosa muerte del caguamo, acuérdate, ¿no? La muerte del caguamo. O sea, si hay gente que se queda ahí. Existe, claro, Sí, claro, claro, sí, sí. que se O infarta. sea, no es el mito No, ni no, el no, chiste. no. O sea, hay gente que ahí Literalmente Tengo entendido que se llama muerte del caguamo porque los caguamos, no sé si es cierto, se aparean una vez y se quedan muertos encima de la hembra. Entonces por eso le llaman la muerte del caguamo. Pero claro que existe. O sea, en vez de venirte te vas, güey. no se vino, se fue. Se fue. Existe y vamos, la relación sexual es un ejercicio intenso. Es más, muchos de los pacientes así se detectan el problema. Que empiezan. Sabes que empecé a tener relaciones y me dolió el pecho, ¿no? Y es una forma de detectar. Yo en lo personal, como diario me hago mi prueba de esfuerzo, de esa forma sé que no estoy enfermo del corazón. Pero sí, porque vamos, no ¿La me prueba duele es el pecho. esfuerzo con aparatos o manual? De las dos De las formas dos, se puede, ok, sí, ok. claro. Hay ciertas cosas, no a todos los pacientes les puedes mandar prueba de esfuerzo. Si el paciente te está diciendo, ¿sabes qué? Ya tengo un cuadro típico, Sí, no le haces una no, prueba de esfuerzo. no le aumentas el riesgo de que la prueba de esfuerzo se pueda infartar. Oye, déjame platicarte algo que pasó en un check-up estos generales. Resulta que pues tienes tu sesión, vas con el dentista, pasas con el oftalmólogo, en uno de los hospitales estos grandes donde te hacen el check-up completo. Y por supuesto pues está también el del tacto, ¿no? Está la prueba de esfuerzo, está todo el rollo. Entonces pues tienes un programa ahí de que vas haciendo tu rutinita. Y esto se lo pasó a un conocido mío, del cual no voy a decir su nombre, ¿verdad, Raúl? Pero te mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Resulta que le dan esta cosa para purgarlo, para hacerle el estudio del tacto y todo. Y entonces dicen que te ¿El tacto de...? Sí, para ver, para checarte la próstata. Muérdete el palito y de una agarra vez, tus tobillos. no se hagan los del rogar, la próstata se tiene que se checar. Claro. No, pero no tientas, güey. Pues debe haber un escáner o algo que ya... Hay muchas cosas, te pero solucione casi todos te aseguran la que más Ya pasada. lo hay, pero no son tan efectivas. Clínicamente No, los urólogos siguen. Tanto Sí, de cuidarlo así para... Bueno, entonces déjame No. platicar. Entonces, Mi papá cuando fue a su urólogo, Sí, perdón la interrupción, que lo pasó a mejor vida el urólogo, cuando salió le dijo, ay doctor, cuando menos me hubiera dado un besito. Sí, Y le dijo, doctor, espérese, la próxima consulta, apenas nos vamos conociendo. Sí. No, y Simpaticísimo el aparte- doctor López Caballero, urólogo. ¿Cómo no? Ignacio. ¿Qué? Es mi doctor. Ah, sí. Hola, Doc, ¿qué tal? Sí, es mi doctor. Excelente. Hay que Pero tener los bueno, pinches dedotes así no, peludos, por peludos. supuesto, es que a los proctólogos y a los urólogos
los escoges por el tamaño de la mano. Claro. No vas a perder el tiempo ni a Que todo lo que agarres les parezca desperdiciar chiquito. esa oportunidad, güey, ¿no? Porque aparte es una excusa. Saludos al gran Ignacio López, Saludos, que es el único médico, creo yo, considero yo, que le hace honor a su apellido. Caballero. Todo un caballero. Sí. Todo un Tiene- gentleman. Hijo, lo voy a decir, tiene una palabra que cuando te vas al tacto te dice, relájese, sea generoso. O sea que no, antes no te dice relájate, disfruta. No, pero la primera vez que me lo dijo, ay, entonces, que me va a gustar, ¿no? Imagínate que te diga Pedrito ya, sea generoso. Sea generoso. Generoso. Doc, de modo bueno, Abrazo. pero de los mejores, Yo de los primero mejores, de muerto lo antes mejor de que que hay en perder la México, vida. en el mundo. Del mundo. Pero bueno, déjame contarte la anécdota de mi cuate. Entonces, resulta que pues, le dan La todo purga. para la purga, está, entonces, y por fin, pues pasan, vienen, ya no aguanto, vas y pasas ¿va? Entonces ya, al ratito te pasan, ¿no? Entonces de repente, a este cuate agarran, lo pasan y lo llevan a la prueba de cardio. Entonces, empieza el cardio, le conectan todo y empieza a caminar. Entonces está el doctor ahí, el cardiólogo, y empieza. Entonces dice, oiga, le voy a subir tantito la velocidad. Entonces el otro seguía con la velocidad y empieza a dispararse esa onda. Y entonces el doctor de repente dice, no, a ver, camine. Entonces lo pone a caminar y le dice, no, a ver, ya quédese quieto. Y esa cosa, y entonces el doctor suena la alarma y entonces vienen corriendo con el oxígeno y todo. Y entonces dice, ¿qué onda? Y entonces lo acosta el doctor y dice, no, pero acuéstese, no quiero, acuéstese. Y entonces dice, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué siente? ¡Quiero ir al baño! Se equivocaron y entonces estaba en el proceso de esperar. Lo pasan a cardio, la enfermera, y entonces te cuento con las ganas, y luego lo hace caminar, el otro ya caminaba así, entonces imagínate. Sí, sí. Y Suele suceder, Sí, sí. llega a pasar. Y soñaba que iba corriendo al baño. entonces ya había sonado la alarma, ya había traído el resucitador y todo, y entonces dice, no, que quiero irse al baño, güey. Y entonces, y el doctor estaba espantadísimo, pues imagínate que ves que tú empiezas Pues imagínate cómo te pones Entonces, cuando... digamos que fue Porque una ves prueba eso, de estrés porque el excesiva. culo es una Es Una prueba de estrés excesiva. De hecho, Excesiva. fíjate que parte del manejo de un paciente posinfartado, después de que presenta un infarto, es darle laxantes ¿Sí? para que no tenga que hacer esfuerzo al defecar. Ah, ok. El esfuerzo puede provocarle un reinfarto. Parte de... Oye, acabo de leer que hay que poner un banquito en el excusado para que te queden los pies, o sea, así, para que cagues así. ¿Eso es correcto? No lo Que había yo porque leído. como sentamos, así como nos sentamos para cagar, Ajá. se hace más chiquito el princiflocio. Pero que si subes los pies, quedas una... Pues cuando cagas sin excusado, te pones en cuclillas. Sí, Sí. claro, sí. Pues que esa es la forma natural de cagar, que al hacerlo sentado estamos mal. Puede ser, yo no lo he leído, pero... Suena lógico, suena lógico. Suena lógico. Mañana compro el banquito y ya te diré. Pero es que puede ser. Puede ser, claro, puede ser. ¿Te acuerdas cuando nos íbamos de campamento que había que... Sí, pues, Bueno, no. yo recuerdo de Abonar alguien el bosque. que porque estando con la yesca en la posición, abre el compás, se resbala con la yesca. Ah, y- sí, Guatalamax, y eso cayó, como sucedió y cayó, 1000 veces. Te y limpias, cayó, y con cayó. piedras o con hierba, con lo que encuentres, ¿no? Sí, ya. No, pero este se resbala y se cae. Te en su limpias con los propia- conejos y las ardillas. Sí, está. Sí. Ah, mira, hay muchas cosas. Por ahí que le comentaba ayer a un paciente, tuve el gusto que una de mis pacientes me regalara unos libros de medicina de su bisabuelo. Sus libros tienen más de 100 años. Y ves procedimientos que se hacían hace 10 años, de tipo de diagnóstico, de tratamiento, que todavía se siguen haciendo. Ok. Entonces, hay muchas cosas, claro, lo natural siempre va a ser lo natural, incluso hasta el parto, ¿no? ¿Sí? El parto, ¿no? Que ya también ha quedado mucho en desuso por la famosa cesárea y una serie de cosas. Precisamente hablábamos de los cambios socioculturales, de los cambios climáticos, que son los que ha traído el estrés. ¿Por qué el cambio climático? ¿Qué tendría que ver el cambio climático? La oxigenación, por ejemplo, ¿no? Oh. La ciudad contaminada, El agua. el agua. A ver, entonces esto me llevaría a una pregunta, Doc.
¿Tendría que ver algo la altitud en la ciudad? O sea, el que estemos en Ciudad de México es más propenso. Sí. O sea, en los estudios a nivel mundial, todos que estén en determinadas ciudades están más altas, están más propensos. Acuérdate que en los años 40, 50 hasta los 70, a los pacientes enfermos del corazón se les recomienda que se fueran a vivir a la altura del mar. cierto. Okay. ¿Por qué? Porque la captación de oxígeno a nivel del mar es mucho mayor que en las alturas, ¿no? Hay pacientes que no pueden ir, por ejemplo, a Perú, A Machu Picchu, Picchu, a 4000. por lo alto, porque han visto accidentes y eventos cardiovasculares cuando esas los pacientes están a esas alturas. Okay. Sí, es muy interesante, te decía, los métodos de diagnóstico de hace 100 años y muchas de las cosas que se siguen, que están haciendo, técnicas quirúrgicas, por ejemplo, de apéndice, que se postularon hace ya más de 200 años, se siguen haciendo. Entonces, todo se vale, Claro. y tú vas a hacer del 2, o cagar, como dices tú, O tirar la roca, o o tirar soltar la a roca, Willy. pues, ¿O sudar a Willy? pues, Soltar a Willy. Soltar a Willy. Entonces sí, consíguete tu barquito. Si para ti te va a ser Sí, feliz. puede ser, pues Yo sí. pensé que ibas a decir algún obstáculo adentro del WC, si no, eso. No, pues así es. Destaparlo. ¿Cómo Pero ves, Pedro? Cagar es un placer. Sí, claro, pues es como comer, ¿no? ¿Sí? Como Dormir y comer como- también, Y como... sí. De hecho, yo creo que la Se me famosa hizo agua la muerte, verga, ¿no? Oye, Perdón. de hecho, yo creo que la muerte del caguamo va a ser la muerte más linda, ¿no? A mí me gustaría morir así. Sí, fácil, cabrón. Pero a los 90 años. Y Pues, con una vieja de A los 28. 90, sí, a los 90 todavía andar tomando 28. caguama. Pero ya te vas a morir, Y entonces, ahorita que tocas todo eso, ¿qué pasa con el Viagra? Todas estas pastillas que te ayudan, hablan de que pueden dañarte el corazón. Si estás malo del corazón, ¿te afectaría? Muy interesante tu pregunta y qué bueno que la haces. Los pacientes que están tomando medicamento porque son isquémicos o tienen cardiopatía isquémica, que son las alteraciones que ya mencionamos, generalmente toman medicamentos que se llaman nitritos o por ahí hay otro medicamento que se llama isosorbide, Sí. que lo que hace es dilatar las arterias coronarias, Sí. ese medicamento. Lo mismo que hace el Viagra. Ok. El Viagra, para fines prácticos, es un dilatador, un vasodilatador. Entonces, en esos pacientes que están con ese tratamiento está contraindicado que tomen Viagra. Ahora, Pero, a ver, sin embargo, la medicina es lo que hace. el Viagra lo que hace es dilatar las venas ¿Y del la pene. medicina, el tratamiento, no hace también eso dilatar? O sea, ¿sería doble dilatación o es...? Sería un efecto dilatador, que Ajá. entonces, lejos de, se dilata más la arteria coronaria, Ok. eso disminuye también el flujo Sí, coronario claro. y el paciente puede presentar un infarto. Ok. Mira, hay muchos criterios. A mí cuando me han llegado a decir, porque también si vamos a quitar factores de estrés, pues no le puedo decir al paciente que no tome Viagra. Claro. Más si ya no, parálisis, ¿no? Entonces, yo lo que hago es, les digo, ¿sabes qué? El día que vayas a echarte el brinco, pues no te tomes el vasodilatador, tómate el Tómatelo. Viagra, Ok. que de alguna manera también protege. Ya, Pues fíjate, el otro día yo me tomé 2 Viagras, cabrón, y me empezó a sangrar la nariz copiosamente, cabrón. Copiosamente. En cuanto me bajé la bragueta, ¡pum! Cabrón, no tienes idea. Y no me dejó de sangrar el Pedrito, rato. por ahí dicen que el otro Viagra lo estabas distribuyendo. Con mucho cuidadito. Al de atrás. Sí, pues, ¿sabes? Oye, Ya- sí, si quieres pastillas de parolina, consulta a un médico. Ya sabes cuáles No te son. autorecetes. Ya sabes cuáles son los 4 signos y síntomas del SIDA, ¿no? Que te ves 4 huevos. No, Debe primero, ser una. el primero es, dicen que sientes que algo te está resoplando atrás, en la cabeza. En la nuca. Un aire. Segundo es que sientes pesantez en la espalda. Tercero, sensación de cuerpo extraño en el ano. Y el cuarto, sí, efectivamente, te agachas y te ves 4 huevos, Cuatro dice. huevos. Sí, Pero también sabes cuál es el camino más rápido para que te decida. El camino recto. el cáncer. Camino El recto. camino recto. Sí, así es. Muy bien. Oye, y continuando con, a ver, entonces, estas personas que toman cualquier vasodilatador para efectos sexuales, antes de empezarlo a tomar, ¿deberían de ir al cardio? Sí, de preferencia. Mira, generalmente Porque normalmente te lo receta el médico y no te dice, a ver, tráeme tus estudios cardíacos. lo idóneo Ok, es ve y hacer un check-up cardiovascular. Ok. ¿Que con qué consiste? Puede ser
dependiendo de los factores de riesgo y de los síntomas que te puede referir un paciente, es desde un electro simple, normal, donde se puede detectar algo, alguna arritmia, hasta, repito, lo que les decía hace rato, un cateterismo cardíaco, ¿no? Ok. Pero sí es importante, afortunadamente, la impotencia sexual en el hombre se empieza a manifestar por ahí de los 40 años, más o menos, 45 Pues es que las años. viejas de los 40 años ya se ponen del nabo, cabrón. Puede ser. No existe la O disfunción sea, el eréctil, problema no cabrón. es de nosotros, Sí, no, es de que dices... No, y se esta- empieza a deteriorar la carne. Tengo que en vez de hacerle así, quick, le hace tan, pues, güey, también. O sea, no agarra es la nuestro onda, problema, cabrón. es, problema, No, es problema de la provocado mujer. por... Claro. Ok, empieza a los 40. Oye, ¿y a qué edad más o menos termina la actividad sexual del hombre? Normal, mira, es muy variable. Esto es muy variable, depende mucho de factores genéticos, de Sí. factores, lo que decía aquí Pedrito, ¿no? De la mujer, ¿no? Pero fisiológicamente empieza después de los 40, 45 años y curiosamente es cuando empiezan las enfermedades cardiovasculares. Ajá. Entonces, sí, recomendación, si el paciente va a iniciar a tomar Viagra o cualquier vasodilatador para efectos sexuales, vale la pena Vale la hacerse un pena. check-up Eso primero es con el importante. cardiólogo, ¿no? Ok, Claro, eso es importante. si no pueden presentar la muerte del caguamo. Que es una hermosa muerte, como decía. Se vino y se fue. Oye, por cierto, Queen, el actor mexicano Anthony Quinn. Anthony Quinn, tuvo un hijo a los 80 años. Sí, Hombre, claro. Charles Chaplin tuvo a su hija a los 80 y tantos, casi 90 años. Y porque en el hombre la espermatogénesis Sí. es Sí, de por vida. Ok, sí, pero por vida. pues... Sí, Bueno, pero con las técnicas nuevas o los rayos de bicicleta, ¿Cuál es el rayo de bicicleta? un rayo de bicicleta y Ok, sí. pues, duele un poquito, pero se te queda así, cabrón. O sea, ya... Nada, se te queda viendo así como con pero- su solo ojo, sí, se todo. te queda viendo así de, oye, no mames, güey. Ya lo probó. ya, pero vemos que ya... Mira, como dice el La chiste, técnica de rayo de ¿no? bicicleta. Mientras, cuando el sexo mengua, te queda la lengua. La lengua. Y si el sexo es nulo, pues te queda la lengua también, Queda dicen. un problema por venir. ¿No? Haciendo los chorros de agua. Cayendo los chorros de agua. Es que llovió. Oye, en la parte musical, Así es. a ver, ¿cómo que tocas el saxofón? Sí, mira, mi mamá en paz descanse fue pianista, era concertista de piano, era pianista de carrera. Y desde muy chavo yo creo que eso ya se trae, como muchas cosas. A mí me llamaron la atención los instrumentos musicales, de entrada pues, primero el piano, A mí La los flauta, instrumentos ¿no? genitales. el saxofón, Ah, la ok. flauta, La a ti flauta, sí te la gusta, flauta. ¿no? No, me refiero Saxofón al también. órgano. Ah, ok. Ok. Bueno, entonces yo viéndola tocar, iba aprendiendo, yo empecé a tocar el piano de oído, empecé a aprender de oído. O sea, ya lo traes también. Sí, después sí tomé algunas clases de solfeo, después me di cuenta que el saxofón, desde mi punto de vista y con respeto para los saxofonistas, porque bueno, yo soy aficionado, el saxofón es un piano, pero lo tocas al revés. En lugar de apretar teclas, vas soltando las teclas del saxo. Ya. Y obviamente pues, es un instrumento de viento. Me gusta mucho la música, soy melómano, me gusta mucho, toco la batería también, un poquito la guitarra y el bajo, pero al que le pego un poquito más al saxofón. Tengo un hijo, comunicólogo, que él jamás en su vida ha estudiado música y toca todos los instrumentos y bien, de puro oído. Sí. Esa sería la teoría de la marquista, de la evolución. Así es, yo creo que sí. ¿no? Sí, Sí. es un punto de vista. No, y mira, la música, pues, ¿qué te puedo decir? Tú también eres bohemio, te encanta la bohemia también, la música, la cantada. Por cierto, canta muy bien. Canta muy bien, Pedrito, ya hemos estado con él, el otro día fuimos con mi hermano ahí a un cantabar, y sí, Pedro se llevó Tiene voz de barítono. Sí, El sí, timbre sí. de voz de él es de barítono. sí, Y y muy bien entonado, ¿no? sí, y sobre todo inspirado. Yo creo que todas las artes tienes que tener inspiración para poder lograr, ¿no? Claro. De tu arte a mi arte. Preferimos un corte y ahorita regresamos, familia de Radioactivo.tv.